De ya, déjame decirte algo. El Estados Unidos de América es la nación más poderosa en la Tierra. América entró en la Segunda Guerra Mundial como una de las grandes potencias militares, pero terminó la Segunda Guerra Mundial como la fuerza dominante en el mundo. América gastó $778 mil millones en defensa. Eso es cerca del 39% del gasto militar mundial. Ninguna nación nos ataca directamente ni a nuestros aliados, porque saben que ese es el camino a la ruina. Hola a todos, los Estados Unidos es sin duda la nación más poderosa del mundo. Y si miras el tamaño de la economía de los EU, está muy por delante del resto del mundo. Japón tiene $4.9 billones, mientras que China posee $17.7 billones. Pero Estados Unidos por sí solo está tan adelante que es más grande que ambas economías combinadas, con $22.9 billones de dólares. Y el presupuesto militar de los Estados Unidos es tan increíblemente grande que el gasto militar es literalmente más que el de los siguientes 9 países, presupuesto militar combinado. Y lo más importante, el ejército estadounidense es tan poderoso hoy en día que protege a más de 65 países y tiene 700 bases en todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo diablos un solo país llegó a ser tan poderoso? ¿Qué estrategia geopolítica los enriqueció mientras el Imperio Británico fracasaba en el mismo periodo? Y por último, ¿cuáles son los materiales de estudio que te ayudarán a entender el significado del poder en el mundo de la geopolítica? Este video es presentado por Wested, pero más sobre esto al final del video. Es una historia de la década de 1940, y para este momento habían ocurrido 3 cosas. Primero, la Primera Guerra Mundial sucedió con todos los imperios mayores, dedicando todos sus recursos a la guerra. Segundo, la deuda del Imperio Británico aumentó de 0.62 mil millones de libras en 1913 a 7.8 mil millones en 1930, pasando del 25% al 130% de su Producto Interno Bruto. La deuda del Imperio Británico aumentó de 0.62 mil millones de libras en 1913 a 7.8 mil millones en 1930, pasando del 25% al 130% de su Producto Interno Bruto. Y al igual que el Imperio Británico, mientras todos los demás imperios luchaban entre sí, los Estados Unidos no participaron en la guerra hasta el final, y actuó como un comerciante de guerra, en lugar de un participante en la guerra. Esto significa que mientras los grandes imperios estaban inmersos en luchas y dedicaban toda su fuerza laboral y recursos a la guerra, Estados Unidos aprovechó su capital y fuerza de trabajo para convertirse en un proveedor clave de algodón, trigo, latón, caucho, automóviles, maquinaria y muchos otros bienes. Como resultado, los Estados Unidos experimentaron uno de los mayores auge económicos del mundo. Las exportaciones de EU aumentaron de $2.4 mil millones en 1913 a $6.2 mil millones en 1917. La exportación de metales, máquinas y automóviles subió de $480 millones en 1913 a $1.6 mil millones en 1916. Las exportaciones de alimentos aumentaron de $190 millones a $510 millones. Y lo mismo ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial. Las gráficas muestran que, a diferencia de otras naciones con fuerte caída en su Producto Interno Bruto per cápita, el de Estados Unidos aumentó drásticamente, superando los $10,000 por persona. ¿Por qué? Pues nuevamente, se comportaron como comerciantes de guerra hasta el incidente de Pearl Harbor. Y más importante aún, la guerra no se libró en su territorio. Así que en resumen, al hacer negocios con dos de los más, a pesar de las costosas guerras mundiales, EU acumuló tanta riqueza que, mientras las economías globales estaban devastadas, poseían el 75% del oro monetario mundial. El gráfico muestra que las reservas de oro aumentaron de 2.000 toneladas en 1910 a cerca de 20.000 toneladas en 1940. Entonces la pregunta es, ¿significa esto que los EU se convirtieron en una superpotencia debido al oro? No exactamente. Con el oro, pusieron en marcha estrategias clave con las ganancias obtenidas. Y estas estrategias realmente los convirtieron en una superpotencia global. Entonces, ¿en qué consistían exactamente estas estrategias? Si recuerdas nuestro episodio sobre China, hay 3 elementos para ser un país superpoderoso. Número 1. ¿Cuánto dependen los otros países de ti para sus recursos? Número 2. ¿Cuánto menos dependes de otros países para tus recursos críticos? Y por último, en caso de un conflicto militar, ¿cuáles son las alianzas que irán a la guerra contigo?
y te harán el contendiente más fuerte en la guerra. Como era de esperarse, los Estados Unidos destacaron en todos estos atributos. Primero, los Estados Unidos crearon el ejército más poderoso del mundo, con la tecnología más avanzada conocida por la humanidad. Con su poder militar, hicieron al mundo extremadamente dependiente de su protección. Y te sorprendería saber que hoy, los Estados Unidos tienen 750 instalaciones militares en 80 naciones y territorios en todo el mundo. Y ningún otro país en la historia humana ha tenido una presencia tan dominante en todo el mundo. Y establecieron esta poderosa red a través de 5 formas. El primer tipo de base que establecieron fue en países como Alemania, Japón e Italia, porque perdieron la Segunda Guerra Mundial. Y los Estados Unidos aquí actuaron como un protector que evitaría otro levantamiento. Entonces Japón actuó como su punto de apoyo en Asia, Alemania actuó como un punto de apoyo en Europa e Italia hizo lo mismo en el mar Mediterráneo. Además de eso, los Estados Unidos junto con otros también establecieron instalaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, mediante las cuales podrían prestar dinero a otros países en todo el mundo y tener un control económico sobre esos países. Además, establecieron bases militares en países como Afganistán para prevenir supuestamente el terrorismo. Pero en realidad, se aprovecharon de estos territorios para evitar que los soviéticos y otras potencias tomaran el control. Y en tercer lugar, como vimos en el episodio de Irak, la inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia tenía un control tan fuerte sobre las naciones potencialmente ricas que realmente podían derrocar a un líder desfavorable y podían nombrar a un líder que se atendría a las reglas de los Estados Unidos. Esta es la razón por la que pudieron derrocar a Mohammad Mossadegh, quien estaba a punto de nacionalizar la industria petrolera de Irán, y luego pudieron extraer miles de millones de dólares en petróleo y vender miles de millones de dólares en armas al nuevo liderazgo establecido. En cuarto lugar, protegieron a países como Taiwán de China para evitar que una superpotencia rival se hiciera cargo. En este caso, hacerse cargo de Taiwán daría el control de la industria de semiconductores a China, e incluso los recursos naturales que están presentes en el Mar del Sur de China. Así que esta protección de puntos críticos les permitió prevenir la expansión y el control de las potencias rivales. Y encima de eso, desde el punto de vista de la exportación, los Estados Unidos pudieron usar su riqueza para prestar dinero a pequeñas empresas y permitirles escalar. Y aquí es donde surgió el concepto del sueño americano, que básicamente establece que, independientemente de tu edad, género, casta, credo o raza, si tienes la agudeza capitalista correcta para hacer negocios, la economía de los Estados Unidos por defecto te convertirá en una leyenda. Y si lo ves, esto resultó ser cierto. Los negocios en América prosperaron tanto que América evolucionó como el mayor exportador de alimentos, bebidas, petróleo crudo, aviones civiles y motores de avión. Y aún hoy es el centro tecnológico del mundo. Este fue el primer pilar de la superpotencia estadounidense, que era la influencia económica fuera de los EE-U y el crecimiento económico dentro de los EE-U. Luego, al segundo punto, ¿qué tan dependientes son los EE-U de los recursos mundiales y cómo mitigan esos riesgos? Como mencioné, naciones como Taiwán y Arabia Saudita reciben seguridad de EU. Entonces, esta dependencia que tienen es casi como un trueque. Y si recuerdas de nuestro episodio de superpotencia del dólar, ¿por qué el dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo hoy? En 1945, Frank y Roosevelt se encontraron con el rey saudí. Los Estados Unidos prometieron su seguridad, y a cambio, los saudíes acordaron comercializar su petróleo en dólares estadounidenses. Así que incluso hoy, todos tienen dólares estadounidenses, porque te podría comprar la mercancía más valiosa del siglo, que es el petróleo. Además, con su expansión militar, los Estados Unidos han ubicado astutamente sus bases militares cerca de puntos clave en el mapa mundial. Un ejemplo clásico es la ubicación estratégica de las bases militares de Estados Unidos cerca de los puntos críticos globales. Y si recuerdas de nuestro episodio India-China, el Océano Índico es la región más importante del mundo que tiene el 80% del comercio marítimo mundial, pasando por solo 3 estrechos puntos de estrangulamiento. Estos pasajes son el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Bab el-Mandeb. Estos puntos son lo que llamamos puntos de estrangulamiento. En otras palabras, si obstruyes estos puntos, gran parte del comercio mundial se paralizará. Y si miras sus ubicaciones, verás que el estado de Hormuz es un estrecho entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Como sabes, el estrecho de Malaca es el lugar entre la península de Malaya y la isla de Sumatra en el Océano Índico. El Bab el-Mandeb es un estrecho entre Yemen en la península arábiga, Djibouti y Eritrea en el Cuerno de África. Este estrecho conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Además de 3 puntos de estrangulamiento, existen 4 más: el Canal de Mozambique, el Canal de Suiza, el Estrecho de Sunda y el Estrecho de Lombok. Y ahora, si observas el establecimiento de las bases militares estadounidenses, te darás cuenta de que las bases americanas están literalmente ubicadas muy cerca de cada uno de estos puntos de estrangulamiento. Para dominar el Estrecho de Hormuz, Estados Unidos tiene bases militares en Beirut,
Para dominar el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal suizo, Estados Unidos tiene una base en Djibouti. Y más importante aún, tiene uno de los aliados más importantes en esta región, en la forma de la poderosa Israel. Además de eso, también tienen una base en Grecia y una base aérea en Turquía. Y para capitalizar en el estado de Malaca, el estado de Sunda y el estado de Lombok, los Estados Unidos tienen una base en Singapur mismo. Si examinas los detalles de las ubicaciones en Estados Unidos, hallarás que también tienen una base en Diego García, cerca del canal de Mozambique. Estados Unidos mantiene controladas las rutas comerciales clave, empleando su dominio militar para bloquear el comercio de rivales en conflictos o utilizarlas como ubicaciones estratégicas para protección y guerra. Esta es la razón por la cual el mundo depende más de América para la defensa que los estadounidenses dependen del mundo. Esto nos conduce al tercer punto, las alianzas estratégicas en tiempos de guerra. La organización del Tratado del Atlántico Norte surgió en 1949 con 12 miembros fundadores: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Fue principalmente para contrarrestar la creciente influencia soviética, y la condición fundamental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es que si cualquiera de estos países en la Organización del Tratado del Atlántico Norte es atacado, todos los países deben desplegar su ejército para proteger a ese país en particular. Segundo, la Organización de las Naciones Unidas fue formada con 193 Estados miembros. Aún hoy, Estados Unidos es el principal donante de la Organización de las Naciones Unidas. En 2020 aportó más de $11,000 millones, el 20% de su presupuesto total anual. Como resultado, la Organización de las Naciones Unidas de alguna manera impone muy fácilmente sanciones a todos esos estados que a los Estados Unidos no le gustan. Y por último tenemos la dolarización del mundo, lo cual ya hemos cubierto en los episodios anteriores. Así es como, llevando a cabo negocios a partir de dos de las guerras más costosas en la historia del mundo, aprovechando sus recursos para establecer las bases militares más poderosas del mundo, utilizando sus recursos militares para acceder a los recursos más valiosos del mundo y estableciendo control sobre los puntos de estrangulamiento más importantes del mundo, los Estados Unidos se convirtieron en la mayor potencia en la historia de la humanidad. Esto me conduce a la parte crucial del episodio, los materiales de estudio para facilitar tu comprensión sobre el ascenso de los Estados Unidos de América y el significado del poder en la geopolítica. Pero antes de seguir, quiero dar las gracias a nuestros socios Vested por respaldar nuestro contenido. Conociendo lo vasto y progresista de Estados Unidos, ¿qué acciones puedes tomar como inversionista? Puedes diversificar tus inversiones para incorporar empresas de Estados Unidos fácilmente mediante Vested. Vested ofrece acceso a más de 1,500 acciones ATFs y una selección de acciones denominada WEST. Te permite hacer inversiones fraccionadas, mediante las cuales puedes comprar acciones de Apple, Google o Tesla por tan solo $1. La ventaja es que siguen el esquema LRS de Reserva Bancaria Internacional y ofrecen las tarifas de cambio más bajas, con WESTED. Además, emplean encriptación de 256 bits y Secure Sockets Layer para resguardar toda la información del usuario. Así que si esto te parece útil, descarga la aplicación WESTED utilizando el enlace exclusivo en la descripción y obtén $10 en tu cuenta para comenzar tu viaje de inversión. Continuando, adjunto un artículo de Consejo de Relaciones Exteriores que te proporciona la historia de los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial hasta la fecha. Lee eso y entenderás cómo los Estados Unidos realmente navegaron a través de estas adversidades para eventualmente convertirse en una superpotencia económica. En segundo lugar, estoy adjuntando un episodio de Johnny Harris que te enseñará sobre las bases de los Estados Unidos en todo el mundo. Finalmente, adjunto un episodio sobre cómo la geografía de los Estados Unidos la hace una de las tierras más protegidas del mundo. Esto te proporcionará una visión completa de cómo y por qué Estados Unidos se convirtió en superpotencia. Así que revísalos y déjame saber qué piensas en la sección de comentarios. Eso es todo por hoy, chicos. Si aprendiste algo útil, presiona el botón de me gusta para complacer a YouTube y para más análisis agudos de casos de negocios y políticos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver. Nos vemos. Adiós. Gracias.